Kaixo, Arratsaldeon guztioi. Mucho gusto por teneros aquí de nuevo en este especial concierto de Haize Berriak y Erkudeen Ezeolaza. Gaur zuzendari berria dugu kontzertu honetan, eta kontzertu honetatik aurrera bera gurekin jarraituko du. Hoy estrenamos director en este concierto, David, y en los venideros también. Él es y será nuestro nuevo director. David Sánchez Carrión, Olite, Herriberrin jaioa. Pablo Sarasate Kontserbatorioan musika ikasketak egin zituen eta gero zuzendaritza ikasketak Arroiko Kontserbatorioan. Ha dirigido la Joven Orquesta Nacional de España y dirigió a músicos de Navarra en Auzobán, concierto solidario con Tafalla. Dirige la coral Aritza de Aibar y desde hoy la banda Haize Berriak. Luis Orduñarekin 14 urtetan zehar egin dugun bidea ez dugu ahaztuko. Ez zuek entzuleok, ez gu bandakideok eta zuzendari berak Luisek ere ez, zenbat musikari hauekin egin behar. Podemos decir que termina hoy nuestra etapa con Luis Orduña. Unos años inolvidables que habéis vivido como público, hemos vivido como miembros de la banda, Bandidos y Bandidos, y Luis como director y bandido también. Gaur zuzendari berriarekin jarraituko dugu bidaia eta jakin badakigu hor egongo jarraitela gurekin. Banda honek ez daki benetan merezi duen olako zuzendariak eta olako eta inbeste entzule zuek bezala, baina jakin ezazue lanean jarraituko dugula. Eskerrik asko. Ahora, con el nuevo director, comenzamos un nuevo camino, en el que esperamos seguir viéndonos público, bandidos y bandidas y director, escuchando, disfrutando y participando de la música y de muchas más cosas. La banda queremos deciros que no sabemos si nos merecemos este público y estos directores. De todas formas, lo seguiremos intentando, trabajando y afinando o desafinando, como en este caso. Gaur munduan zehar ospetsu bihurtu ziren musikal, abesti, liburu eta opera desberdinez osatuko dugu emanaldi hau. Eta horretarako gurekin dugu abeslaria, Erkudeen Ezeolaza Etxeberria Altsasoarra. Erkudeen mezzosopranoa da. Estudió en la Escuela de Música de Alsacia en el Conservatorio Pablo Sarasate. Se forma en canto y ha actuado como solista de ópera en escenarios como el Teatro Arriaga, el Gallarre, en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte del Cuarteto Minore. Gaur Iortea Kulturguneko auditorioan abestuko du gurekin. Hau poza, benetan. Eta ez da lehenengo aldia. Con esta banda es ya la tercera vez que actúa y nos deleita con su voz. Erkudeen, para esta banda le queremos decir, tenerte aquí es un placer personal, artístico y un placer monumental. Interpretará, abestuko ditu, Don't Cry For Me, Argentina, Memory, Elizabeth y Gloria. Precisamente Gloria, Haize Berria bandarentzat bost mugimendu dituen musikalana Inigo Kasalik egindakoa da. Inigo Kasali, hoy no ha podido venir, Iruñako compositorea, profesionalmente se mueve en la docencia, interpretación y composición, forma parte de la coral de Cámara de Pamplona, ha ganado varios premios como compositor y es miembro fundador del grupo cómico musical La Trova. Autor de varias obras, hoy podemos añadir una más, Gloria, a Haize Berria. Mila esker, baita ere, gaur gurekin arituko diren musikariei, beti ja, gureak bezalakoa dira, Kristina, Saioa, Gaizka, Unai, Amaiur eta Ana. Eta eszenatoki doinu eta barrean, pres jartzen digun Iortea taldeari, Jorge eta bere ekipoa y su equipo de trabajo que nos ayudan siempre y mucho. Eta orain emango diogu hasiera abenduaren kontzertu honi. Goza ezazue, benetan. Disfrutad, como sabéis hacerlo, de este concierto. Eta gaur, kontzertu honetara etorri ezin izan duten entzuleak hurrengoan hemen gure artean izan nahi ditugu. Quienes no hayan podido venir hoy, que en el próximo concierto puedan estar aquí y los tengamos aquí. Mila esker eta...
que teníamos, vosotros no sabéis nada, pero ellos tampoco. Y Yasone tampoco sabía nada de la afinación espléndida, perfecta que han hecho al principio. No ha sido un error, era una pequeña broma que se está cagando en mí. Ahora, con vuestro permiso, empezamos. ¡Qué ricasco!
Bueno, ahora me voy a tomar el permiso de robarles un minutito para explicar la obra que viene ahora. Esta obra es un encargo que se hace de parte de Iseberriak a Íñigo Casalí, como bien ha explicado John, y se trata de un Gloria de 4 números. Vale, quiero explicar un poco, también petición expresa del compositor, un poco qué significa cada número para también ponerles en contexto. El primer número, que es un Gloria, como bien indica el título, se trata un poco de ensalzar, pues eso, la gloria de Dios, la gloria, y un poco dar un punto barroco, un punto clásico de lo que ha sido los Gloria a lo largo de toda la historia de la música, ¿vale? Es una sonoridad muy barroca, muy recargada y con muchos contrastes, sobre todo de tonalidad y cambios de acordes. El segundo movimiento son 40 segundos de prácticamente el mismo acorde. Do mayor. Con esto el título es In Pax, en paz. Para el compositor el acorde con más paz es Do mayor, con más serenidad. Y solo es interrumpido por notas discordantes y acentos disonantes, notas disonantes y acentos de la banda, cuando en esa paz interrumpe el hombre. Y se dice homini, el hombre. Cuando aparece esa palabra, el compositor quiere expresar la corrupción del hombre hacia la paz mediante esos acordes. El tercero es el reencuentro de los creyentes con su Dios. Suena, como bien expresa el compositor, muy faraónico, y se trata de darle esa magnificencia, esa grandiosidad a Dios y alabarle por todo lo alto, con todas las ofrendas que se le puede dar, etc. El cuarto movimiento, el más tranquilo, simboliza el Olimpo, ¿vale? Donde todos los dioses están y crean y hacen a su parecer. Y para ello ha querido componer una pequeña pastoral, ¿vale? Como forma para el compositor más cercana al Olimpo, a esa paz de los dioses. Solo interrumpida de nuevo cuando aparecen los hombres y que se vuelve una música violenta. Y por último, para cerrar la obra, el quinto movimiento, he dicho que había 4, el quinto, es otra vez un Gloria, pero que esta vez no acaba en acordes menores, sino que acaba en acordes mayores y con una sonoridad muy grandiosa para dejar en alto esta alabanza a Dios o a los dioses. Nada más, Orkuden nos acompaña y espero que la disfruten. Eskerrik asko.
Deprecati onem nostram, deprecati
esta pieza que hemos tocado, Los Miserables, considerado el mejor musical de todos los tiempos, hecho en películas, en todos los teatros habidos y por haber, pero queremos continuar, nos ha sabido poco a poco lo que ha participado el CUDEN con nosotros. Entonces, estando que está por ahí, que sé que está por ahí lo tengo, le animamos a cantar un par de piezas más con nosotros y así cerrar esto de una manera más bonita, con su espléndida voz. Así que... Kaixo, Gabon. Naiz eta Gotzonek lehen aurkezpena egin duen, nik ere eskerrak eman nahi diot bandari beste behin gonbidatu izanagatik. Oso pozik nago proiektu honekin. Alde batetik musikalak abesteko aukera eman didatelako. Beti gustoko izan ditut musikalak eta naiz eta kontserbatorioan aritu naizen eta abotsa kanto lirikoan formakuntza egin dudan. Beste obra hauek ezin izan ditut abestu, berez kontserbatorioan. Orduan gaur musikalak abesteko aukera izatea niretzako oso polita da. Eta beste aldetik ere proposamena egin zidatenean niri konpositorea hautatzeko, obra berri bat sortzeko, hemen Altsasun estreinatzeko, suposatzen duzue niretzat abeslaria izan da, suposatzen dut ez dudala beste behin aukera izango, eta orduan benetan eskerrik asko bandari gonbidatu izanagatik. Decía que de verdad que estoy muy agradecida a la banda por haberme vuelto a llamar para formar parte de este proyecto. Por un lado, por la posibilidad de poder cantar musicales, que ha sido algo que siempre me ha gustado muchísimo, pero por eso de que me formé en el conservatorio y todo, como que ha sido un repertorio en el que no he trabajado. Y por otro lado, por la posibilidad que me han ofrecido de elegir a un compositor, que el compositor crease la obra para que se estrenase hoy. Ha sido como un proceso muy bonito en el que el compositor pues, ha tenido en cuenta pues, mi registro de voz e intentar un poco buscar de qué manera me podía lucir, y de verdad que estoy muy agradecida una vez más. Así que gracias, eskerrik asko.
Do
concierto, bueno, hemos tocado La La Land de primera para acercar un poco el musical más actual, como la película La La Land, West Side Story, Los Miserables. Hemos querido acabar un poco con La Bella y la Bestia y queremos aún edulcorar más el final con otro éxito, con otro musical de Disney. Yo creo que es el musical de musicales actualmente, sobre todo para pequeños, pero para todos. Queremos acabar con El Rey León. De mi parte y de toda la banda, muchas gracias por venir, eskerrik asko etortzeagatik, y espero vernos muchas veces más. Muchas gracias, Gabón, buenas noches. Eskerrik asko. Ya ni me acordaba. Egu berri on, eta urte berri on, feliz Navidad y feliz año.